Islandia es uno de los países más ricos del mundo, a pesar de ser uno de los más pequeños, uno de los más aislados y también uno con las condiciones climáticas más duras. La cuestión es cómo son tan ricos los islandeses. Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo y también si quieres ver esto, pero uno de los grandes. Islandia está en el top 3 de los países más ricos del mundo, tanto en PIB per cápita, que está por encima de los $70.000 anuales, es decir, alrededor de los $6.000 al mes, casi nada, como también en el índice de desarrollo humano. Islandia es más rica que España, que Estados Unidos, que Inglaterra, que Alemania y que Dinamarca. Pero todo esto es aún más impresionante teniendo en cuenta que este es uno de los países más aislados de todo el mundo, a tan solo 300 kilómetros de Groenlandia, es decir, a tomar por saco. Y además tiene una pequeña población de solo 370.000 habitantes. Para hacerte una idea, es lo mismo que todo Bilbao junto. Y por si fuera poco, en 2008 sufrieron la peor crisis económica de toda su historia, dejándolos al borde del colapso económico. Quédate ver esto al final del vídeo porque bien puede ser el punto clave que les ha ayudado a recuperarse tan rápido. Ten en cuenta que la historia de la economía islandesa la podemos resumir rápidamente en 4 importantes etapas: la liberación del pulpo, David Oddsson, la crisis del 2008 y la recuperación posterior de Islandia. La liberación del pulpo, tranquilo que no tiene nada que ver con el tema de liberar pulpos al medio ambiente o hacerlos crecer porque es una especie protegida. No. Simplemente significa que hasta el 1991 la principal economía de Islandia era el mercado del pescado y vivían de ello. Lo que pasa es que en ese entonces el mercado del pescado estaba controlado principalmente por 14 enormes familias islandesas conocidas como el pulpo, que principalmente tenían la mano metida en todo tipo de políticas, decisiones gubernamentales. Vaya, que principalmente esas familias cortaban el bacalao de todo el mercado del pescado islandés. Pero todo esto cambió cuando en el 1991 entró a la presidencia de Islandia el señor David Oddsson y todo su equipo. Y a partir de este evento, bueno, específicamente a partir del 1994, que es cuando Islandia entra en el espacio económico europeo, Islandia se convierte en una superpotencia mundial y empieza a crecer económicamente a un ritmo nunca antes visto. Y puede que te preguntes, como yo, ¿qué coño hizo este señor para hacer crecer Islandia tan rápido, tan fuerte, en tan poco tiempo? Pues principalmente hizo 4 cosas. Liberalizó la economía, privatizó empresas estatales, hizo una fuerte desregulación financiera y creó una política monetaria independiente. Tranquilo que ahora te explico exactamente qué es todo esto porque te ha sonado a chino. Vamos por partes. ¿Qué es la liberalización de la economía? Como ejemplo, imagínate que tienes una tienda de juguetes, ¿vale? Y quieres vender más juguetes tanto a gente de tu país como a otros lugares. Es decir, expandir tu negocio, lo que todo el mundo quiere. Pero en tu país actualmente está muy complicado poder hacer esto porque hay muchas restricciones, porque te supondría más impuestos, más pagos, precios más altos, en fin, complicado, problemas. Lo que debes entender es que al liberalizar la economía lo que estás haciendo es rebajar todas esas barreras, quitarlas todas estas restricciones, hacerlas mucho más suaves para que sea más fácil para las empresas y las personas de este país poder generar y ampliar su negocio, pero también para adquirir negocios de otros países, importarlos y generarlos aquí para que contribuyan a la economía del país, como por ejemplo es el caso, o fue el caso, de McDonald's. McDonald's abrió su primer establecimiento en Islandia en el 1993, de los 3 máximos que llegó a tener en la isla. Recuerda esto del McDonald's porque te lo explico por alguna razón, ya que su final es bastante inesperado. La segunda cosa importante que hizo este señor fue el tema de privatizar empresas estatales, es decir, entre comillas, vender la propiedad, gestión y control de empresas públicas a personas o empresas privadas. Ten presente que hacer esto mejora mucho tanto la eficiencia como la competitividad de las empresas, ya que las llevan personas mejor preparadas. Por supuesto, también adquiere muchísimos más inversores externos que invierten dinero en el país, ya que quieren parte del pastel del beneficio futuro. Por lo tanto, generan más riqueza en la economía del país. Es decir, para resumirlo todo, hacer esto genera más riqueza al país a cambio de perder algo de control sobre algunas empresas públicas. A ver, la tercera cosa importante que hizo este señor fue el tema de aplicar una fuerte desregulación financiera, que básicamente es una forma compleja de decir haz lo que quieras. Esto significa que en Islandia a los bancos se les dio mucha más libertad para tomar riesgos, lo que a su vez genera más dinero.
Se les dio muchísima libertad a la hora de poder hacer más transacciones financieras y tomar muchos más riesgos en sus inversiones, lo que directamente y proporcionalmente se traduce en mejores ofertas de préstamos, hipotecas, intereses y otros. Al implementar este tipo de medidas, lo que ocurrió fue, sobre todo con el paso del tiempo y exponencialmente más en el 2007-2008, fue el hecho de que fuera igual de fácil ir al mercado a comprar pescado, como se hace aquí, que ir al banco a pedir una hipoteca de $100.000. ¿Sabes por qué? Porque te pedían el mismo tipo de información. Nada. La última cosa que hizo este señor así en general fue establecer una política monetaria independiente, que básicamente significa crear un banco central islandés, como hay el Banco Central Europeo, que gestiona el dinero de Europa, y la Reserva Federal de Estados Unidos. Pues lo mismo en Islandia, un órgano aparte del gobierno para gestionar y controlar todo el dinero de Islandia. Básicamente su función es la de controlar tanto la inflación como también que el valor de la moneda islandesa, la corona islandesa, se mantenga bien y no se vaya muy arriba ni muy abajo ni destroce la economía, básicamente. Hasta 2007, Islandia tuvo un crecimiento desproporcionado, cosa que le ayudó a impulsarse como uno de los países más ricos de ese momento. Pero de la noche a la mañana, en el 2008, se vieron obligados a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional para poder salir del problemón que tuvieron. Todos sabemos más o menos lo que pasó durante la crisis del 2008. Los bancos dejaban muchísimo dinero con muy poquitas restricciones, lo cual generó muchísimo riesgo. Y las personas al mismo tiempo iban a pedir hipotecas como quien va al campo a buscar flores. Hablando de la crisis, quiero hacer un macro vídeo paso por paso explicando exactamente qué pasó durante ese tiempo. Si te parece una buena idea, dale like al vídeo. Total, que los tres principales bancos más grandes de Islandia petaron tal palomitas. Y estamos hablando de 3 megabancos que tenían una riqueza conjunta 8 veces superior a la riqueza que generaba Islandia en un año. Es decir, tenían 8 veces el PIB del país. Islandia gestionó este problemón de forma radicalmente diferente a la mayoría de países que estaban pasando por la misma tipología de crisis. Lo que hizo Islandia fue no salvar a sus principales bancos de la bancarrota con dinero público, sino lo que hizo fue nacionalizar esos bancos. Es decir, pidió un préstamo enorme de más de 200.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para poder comprar estos bancos. Es decir, que el gobierno tomó control, propiedad y gestión de estos 3 bancos para que así los ahorradores islandeses no lo perdieran todo. Pero vamos a ver, Guillem, si nos has dicho que en la época de David Olsen lo que ayudó a Islandia a crecer económicamente tanto como lo hizo fue el hecho de privatizar empresas estatales, no el hecho de nacionalizar empresas privadas, ahora están haciendo totalmente lo contrario. ¿Qué me estás contando? Pues sí, pero en tiempos desesperados, medidas desesperadas. Pero esto lo entenderás mejor cuando hablemos de la recuperación de Islandia después de la crisis. Pero antes, ¿recuerdas el tema del McDonald's? Pues ahora viene lo bueno. Resulta que en 2009 McDonald's cerró los únicos 3 restaurantes que tenía abiertos en Islandia. ¿Quieres saber el por qué? Pues porque no les salía lo suficientemente rentable transportar la comida hasta aquí. Primero porque el valor de la moneda islandesa se devaluó por debajo de la mitad de lo que era habitual, porque también los impuestos de transporte aumentaron muchísimo y por ende el precio simplemente de transportar comida de otras partes del mundo hasta aquí subió muchísimo. También diré, y es cierto, que otras franquicias tipo KFC, Burger King, Pizza Hut no solo aún siguen en la isla, sino que durante esa crisis se mantuvieron abiertos con diferentes establecimientos. Todo esto lo comento porque principalmente la razón exclusiva por la cual solamente McDonald's se fuera de la isla es porque lo gestionaron muy mal. Y así se acabó el McDonald's en Islandia después de 16 años desde su primera apertura. Ahora bien, ¿volverá en un futuro? Dime qué opinas en los comentarios. En el año 2015, Islandia ya había saldado la mayoría de sus cuentas con el Fondo Monetario Internacional y a día de hoy, a 2023, Islandia no tiene ninguna deuda pendiente de ningún tipo. Y por esa razón, recogiendo lo que comentábamos de si es mejor nacionalizar o privatizar los bancos, a día de hoy el banco Íslandsbanki, que es uno de los 3 grandes bancos principales que en la crisis se quedó el gobierno y nacionalizó, a día de hoy el 40% de sus participaciones solo son del gobierno, el otro 60% son de una empresa privada, es decir, que se ha empezado el proceso de privatización otra vez de estos bancos. Para que saques tus propias conclusiones sobre si es mejor privatizar
nacionalizar o nacionalizar los bancos, este ejemplo de Islandia es muy bueno porque es verídico y es real. Es decir, saca tus propias conclusiones y dime qué opinas. Pero la cuestión sigue siendo, ¿cómo consiguieron devolver los más de 200.000 millones de dólares que les prestó el Fondo Monetario Internacional en tan pocos años? ¿Cómo lo hicieron? Pues generando más dinero. ¿Pero cómo lo hizo Islandia? ¿Cómo consiguió generar tanto dinero en poco tiempo? Pues principalmente lo hizo de 3 formas. Cada año más de 2 millones de personas visitan este pequeñísimo país llamado Islandia, principalmente por sus enormes, verdes, preciosos paisajes naturales, como este que estás viendo, que están súper bien cuidados, que no simplemente parecen de otro mundo, sino que parecen sacados de la imaginación de una película o serie de fantasía. Las grandes y famosas producciones de Hollywood que se han grabado en Islandia y han sido múltiples han ayudado muchísimo a incrementar el turismo en sitios como estos. Aquí está claro que grabaron Vikingos. En esta preciosa cascada que tenéis aquí se han grabado series como la de Vikingos y hasta películas como la de Thor. En esta preciosa playa de aquí se grabaron escenas de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Detrás mío se grabaron escenas de series tan míticas como Juego de Tronos, el mítico You Know Nothing, Jon Snow. También se grabaron películas como Interstellar, por ejemplo, o incluso trilogías cinematográficas tan populares como Batman. Todo este turismo que ves por aquí arriba le genera anualmente a Islandia más de 600.000 millones de coronas islandesas, que traducido son más de 4.000 millones de dólares anuales generados del turismo. Hablando de monedas, ten en cuenta que la moneda oficial de Islandia es la corona islandesa, no es el euro ni tampoco es el dólar, ya que Islandia no forma parte de la Unión Europea y tampoco forma parte de Estados Unidos. Está claro que el turismo es un pilar fundamental de Islandia. El negocio de la pesca en Islandia es tan grande que llegan a pescar más de 1 millón de toneladas anuales de pescado. Para poder explicarte mejor, de forma más imaginativa, lo que realmente representan 1 millón de toneladas de pescado, es lo mismo que, por ejemplo, llenar 5.000 aviones Boeing 747 llenos de pescado, es lo mismo que pesan 200.000 elefantes, o lo mismo que 660.000 coches turismo. Vaya, una burrada. Todo lo relacionado con el sector de la pesca le genera a Islandia más de 3.000 millones de dólares anuales. Un gran negocio. Islandia es top 20 del mundo en niveles o en volumen de producción de aluminio, llegando también a casi el 1 millón de toneladas de producción de aluminio anuales. El sector del aluminio en Islandia ha crecido muchísimo estos últimos años y se ha fundamentado como uno de los pilares de la economía de este país, llegando a generar más de 2.000 millones de dólares anuales solamente en este sector. Por cierto, casi se me olvida el tema de la minería de cripto. En los últimos años ha habido muchísimo boom sobre esto, sobre todo por 2 principales razones. Una, por las temperaturas de este país, ya que estoy en verano y estoy a máximos de 10 grados, pero también sobre todo por el tema del coste de la electricidad. Tened en cuenta que aquí en Islandia casi el 100% de la electricidad es energía renovable, por lo tanto tiene un coste muy bajo, lo que es muy apetecible para muchos mineros que vengan aquí a hacer sus rigs y poder minar criptomonedas. Si vale la pena aún hoy día o en un futuro seguir minando criptomonedas, eso no lo sé y no te lo puedo decir. Pero si estás pensando en minar y estás buscando un país barato donde hacerlo, Islandia está altamente recomendado. Por cierto, ¿sabías que en Islandia han creado una app que te ayuda a ligar, pero que evita que te encuentres con familiares? De lo más raro. Flemas.